La verdad es que esa es una pregunta sociológica de larga data. Y una de las cosas interesantes que ha producido esta discusión sobre qué es la movilidad, en primer lugar habría que diferenciarla del desplazamiento. Se ha creído que desplazarse es moverse, y en realidad a partir de los años 90 en adelante ha surgido un nuevo cuestionamiento a la idea de que el desplazamiento generalmente lo que hace es medir el tiempo y el espacio de desplazamiento de las personas. Sin embargo, la movilidad es más compleja, involucra personas, objetos, involucra tecnologías, involucra experiencias durante el viaje, involucra emociones, involucra cuerpos. Por lo tanto, la movilidad es un proceso complejo a través del cual las personas se desplazan de un lugar a otro. Efectivamente, la movilidad involucra todos los movimientos que tenemos las personas, tanto peatonales, en transporte público, y es la suma de esos procesos que son más que moverse. Cuando uno se mueve, generalmente se mueve con otras personas o se mueve con objetos, utiliza tecnologías, pero sobre todo es una experiencia. Y una experiencia muchas veces que marca la vida cotidiana de las personas. Moverse 2 horas o 3 horas diarias no es solo el movimiento lo que marca, sino lo que hay durante ese tiempo de movimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de movilidad, hablamos de ese tipo de experiencias. Bueno, ahí yo creo que, para hablar como de los problemas de movilidad, yo diría que hay distintas dimensiones del problema de la movilidad. Efectivamente, hay un problema importante de accesibilidad que tiene que ver con factores físicos, de las infraestructuras, que muchas veces impiden que las personas accedan a los transportes de manera equitativa. Es más fácil observarlo, por ejemplo, en las personas que tienen una movilidad reducida, las dificultades que tienen para moverse en la ciudad, pero también hay otros grupos que están afectados por esa accesibilidad, los niños y las niñas, por ejemplo, las mujeres, que tienen dificultades anexas a simplemente tomar la decisión de moverse. Por lo tanto, hay problemas evidentemente de accesibilidad, hay problemas que tienen que ver estrictamente con las políticas públicas y la promoción de modos alternativos de movilidad que no sean los tradicionales. La mayor parte de la infraestructura está pensada fundamentalmente para el automóvil. Por lo tanto, falta mucho por construir en términos de infraestructuras más sostenibles, más pensadas para las personas, que puedan en el fondo hacer partícipe a todos los habitantes de la ciudad de los procesos de movilidad. Y también yo creo que ya más a nivel medioambiental está claro, y un poco la contingencia que tuvimos hace un par de semanas, vemos la importancia de esta centralidad que tiene el automóvil particular dentro de los sistemas de movilidad, que implican muchas veces que dejemos de utilizar el transporte público por la comodidad, pero que a la larga trae efectos que son secundarios muy importantes, como por ejemplo la salud. Cuando uno piensa efectivamente en medios de transporte sostenible, la bicicleta es claramente uno de los más sostenibles, es sencillo, es fiable, es limpio, es más ecológico que cualquier otro medio de transporte, y además contribuye a la salud de las personas. Sin embargo, como instrumento para el desarrollo de políticas urbanas, no es sencillamente llegar y tomar una bicicleta. Se requiere de todo un desarrollo de infraestructura que aliente el uso de esas infraestructuras que permitan que los ciclistas y las ciclistas puedan andar de manera confiable y sobre todo de manera segura. El tema de los accidentes viales es uno de los más importantes para las personas que caminan y para las personas que andan en bicicleta. Por lo tanto, desplazarse en bicicleta no es tan sencillo como podríamos pensarlo. Hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Bueno, yo diría que en general todas las comunidades de ciclistas han sido una respuesta especialmente para lo hostil que es el uso de la bicicleta en la ciudad, de manera que ha sido una respuesta más solidaria para que las personas se sientan más
en comunidad, como tú lo dices, en el sentido de sentirse acompañado, de sentirse que no va solo, y es muy importante como estrategia de movilidad. Sin embargo, la verdad es que es importante pensar que las soluciones no tienen que venir solo de los ciclistas, sino que tienen que venir de las autoridades y de la política pública que promueve este tipo de transporte más sostenible. La última encuesta de origen-destino, que es del año 2017 y que mide cada 10 años los patrones de movilidad en la Ciudad de México, ha mostrado, por ejemplo, que en los últimos 10 años ha subido en 124% el uso de la bicicleta, lo que es un buen indicador. Sin embargo, no necesariamente eso ha ido acompañado del desarrollo de infraestructuras especiales para los ciclistas, y menos aún de la conciencia de que tenemos que convivir quienes caminamos, quienes andan en bicicleta, quienes utilizan el transporte privado y el transporte público. Yo diría que esa es la tarea más importante, cómo educar y generar una cultura de convivencia entre los distintos medios de transporte. Efectivamente ha habido una poca planificación a lo largo del tiempo para crear ciclopistas y una infraestructura que apoye el uso de la bicicleta. Hay claras como discontinuidades en estas ciclopistas. Se ha invertido bastante en las bicicletas públicas como los sistemas de ecobici, pero hay una población importante a nivel de las periferias de la ciudad que no tienen acceso a ese tipo de bicicletas. Por lo tanto, es una gran tarea la que hay que hacer en términos de incorporar dentro de la propia planificación urbana el uso de la bicicleta como una prioridad. Yo creo que ahora hay un esfuerzo interesante, por lo menos en el gobierno de la Ciudad de México, con políticas públicas a favor del uso de la bicicleta como un medio de traslado. Yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes tanto a nivel de infraestructura como de cultura vial, como de ir educando, y yo creo que le tengo bastante como expectativas a eso que se está construyendo. Así también la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ha construido, por ejemplo, un plan de movilidad y género que pretende involucrar a las mujeres como sujetos de la movilidad, porque además la encuesta de origen-destino muestra que para las mujeres ha ido en aumento el uso de la bicicleta. Hace 10 años 2 de 10 viajes los hacían mujeres en bicicleta, ahora eso aumentó a 3. Por lo tanto, para las mujeres el uso de la bicicleta está siendo cada vez una herramienta de movilidad, pero eso significa también abordar otras problemáticas que no solo viven los ciclistas varones. Tiene que ver con la seguridad, fundamentalmente con el acoso, con la percepción de seguridad que tienen las mujeres y que es diferente en el caso de la experiencia con los hombres. 9 de cada 10 mujeres han sido acosadas sexualmente en el transporte público, de acuerdo a los datos de ONU Mujeres. Y por lo tanto los tipos de transporte no cambian necesariamente esa realidad, que es una relación de poder entre hombres y mujeres que se expresa en el uso de cualquier medio de transporte. Lo más estudiado es el metro, el transporte público, pero también en el uso de las bicicletas hay formas de acoso sexual que impiden que muchas veces las mujeres se muevan con mayor libertad. Bueno, yo coordiné una investigación bastante larga sobre la separación de los vagones en el metro, y los resultados indican que efectivamente el programa, que en ese momento se llamaba Viajemos Seguras, hoy día es Viaja Segura, que estaba pensado para disminuir la violencia sexual en el transporte, el programa cumple su objetivo. Efectivamente hay una disminución de un porcentaje importante de violencia sexual durante la operación del programa. Sin embargo, se presentan otros tipos de problemas, como por ejemplo las violencias de otros tipos que durante la ejecución del programa tienden a aumentar. También encontramos dificultades en la propia aplicación del programa, la irregularidad con los horarios. Por ejemplo, en ese momento el programa funcionaba en horarios, hoy día ya es continuo. Había dificultades también para controlar el paso de hombres a las zonas de mujeres. El programa está muy poco indicado, hay poca señalización dentro del metro. Por lo tanto tiene varias dificultades como de aplicación del programa. Sin embargo, el programa cumple con ese objetivo. Yo creo que ni el gobierno en ese momento, que fue de Marcelo Ebrard cuando lo propuso,
Y hoy día el gobierno de Claudia Sheinbaum están pensando que eso es la solución, porque efectivamente todos sabemos que no es la solución, pero es un mecanismo para que las mujeres viajen más seguras. La tarea pendiente más importante es que el problema del acoso es un problema de una relación de poder de género que se expresa en el espacio, y por lo tanto, si no se hacen acciones efectivas para los varones, que son los acosadores en su mayoría, difícilmente los indicadores van a seguir bajando. Es decir, las mujeres están mucho más conscientes hoy día de que es un problema, de que puede llegar a ser un delito, dependiendo del tipo de acoso que se viva, y que pueden denunciarlo. Sin embargo, si los acosadores siguen acosando, es muy difícil que el problema se revierta. En este tema todavía no hay tanta, incluso no solo en la universidad, sino que en general en las ciencias sociales la discusión sobre movilidad y género se ha ido integrando de manera bastante tardíamente. Yo creo que la UAM ha hecho esfuerzos interesantes que me ha tocado liderar, por ejemplo, el programa Ciudades y Espacios Seguros para Hombres y Mujeres, para Mujeres y Niñas de ONU Mujeres. He tenido la oportunidad de liderar el proyecto en Puebla y Guadalajara. Ahora estamos desarrollando un proyecto que es parte del Banco Interamericano de Desarrollo, del Transport Gender Lab, que estudia las diferencias de movilidad entre hombres y mujeres en los centros de transferencia modal. Estamos justo en el proceso de recopilar y de producir datos, y es una investigación que busca precisamente conocer las particularidades de la movilidad de las mujeres en el transporte público.